Así que Gustavo, todo tuyo. Gustavo, como les comentamos algunos, tiene muchos años de experiencia en medio de comunicación, ha trabajado en la televisión y en la radio, tiene mucha experiencia sobre los medios y su involucramiento en la política, así que nos va a hablar un poco sobre eso. Gustavo, muchas gracias por haberte sumado hoy, bueno, todo tuyo. Estás muteado, Gustavo. Ahí está. Ahí estamos, hola a todos. En principio, quería contarles, mi nombre es Gustavo San Martino, hace varios años, más de 30 años que estoy en los medios de comunicación. Estoy del otro lado de los micrófonos y del otro lado de las pantallas. Actualmente trabajo en radio y trabajo en televisión. Lo primero que me pasa cuando me invitaron a participar de esta charla era que quería tratar de que fuese algo común a todos. O sea, es como que podemos hablar de los medios de comunicación y podemos hablar de la política como una cosa que nos roza muy de costado. Y sin embargo, lo quería involucrar a la realidad cotidiana que tenemos todos. En primer lugar, hoy a la mañana, cuando iba a trabajar, pensaba en cómo poder arrancar esta charla desde un lugar común que vivimos, y me parecía razonable hacerlo desde el lugar del contexto que estamos viviendo. Creo que eso cruza la realidad de todos. Me estoy refiriendo a una situación de una enfermedad mundial que atraviesa a todos, una pandemia. Me refiero a todas las consecuencias que eso trae aparejado, desde las relaciones que tenemos todos en nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo, cómo se ha visto modificado el trabajo, eh, cómo se ha visto modificada la educación. Son tiempos en donde tenemos que evaluar esto, pero también tenemos que evaluar que las cosas sigan, como es el caso de las elecciones que tenemos en este año, con lo cual la política sigue su camino, los medios de comunicación siguen su camino, nosotros seguimos nuestro camino. Si hay algo que me quería proponer era, con esta charla, tratar de, desde algún lugar, motivar. Cuando digo motivar es porque estoy tratando de no trasladar ni pesimismo, ni trasladar realidades que son feas o malas, sino ver si desde este lugar, desde algunas pequeñas comentarios que uno sabe o que tiene por experiencia, poder motivar o incentivar a tener distintos tipos de reacciones a la situación que vivimos. Yo empecé en los medios allá por el año 89, me acuerdo que recién me acababa de casar, y por entonces salió una prueba de redacción para trabajar en un noticiero de medianoche en Canal 9, y en ese entonces, bueno, pude entrar, logré entrar, pero quería comentarles una anécdota que marcó un poco, que marca como antecedente lo que yo pienso a esta relación que se vincula entre la política y los medios de comunicación. En aquel entonces recuerdo que estaba muy asustado, no sabía lo que hacía, había estudiado periodismo gráfico, no periodismo para hacer televisión, y recuerdo que toda indicación que me daba, tenía 21 años, toda indicación que me daban, me quedaba quietito, lo hacía, y recuerdo que tenía un jefe, un productor general del noticiero, que venía temprano, trabajaba al mediodía y luego se iba y desaparecía toda la tarde. Cuando él se desaparecía, desaparecían todos, pero yo era el último que había entrado, con lo cual me quedaba ahí. Y recuerdo que él siempre me decía, vos de acá no te moves, vos sos mis ojos y controlás todo. Tal es así que solían venir personas que le traían mensajes o que venían a ver al productor general, y si él no llegaba, yo era el que los atendía. Me acuerdo que estaba en un escritorio y había una persona muy curiosa que venía periódicamente todas las semanas, creo que eran los miércoles, venía con un bolsito que en esos años era muy típico de los periodistas, un bolso muy colgado, bien llegando a la cintura, de cuero,
los detalles van a venir, porque cuento esta anécdota, es que este personaje venía, lo veía al productor general y se iba, una vez por semana. Bueno, hubo un par de semanas que el productor general no llegó a tiempo, este hombre lo esperaba y se iba, hasta que una semana se cansó y directamente me dijo, ¿vos lo vas a ver a tal persona? Y digo, sí, bueno, toma. Lo que hizo en ese entonces fue darme un sobre que yo tenía que entregar al productor general de ese noticiero. Recuerdo que cuando él llegó, obviamente demorado, yo me acerqué al productor general y le devolví el sobre. Él, un poco tímido, me miró a la cara, yo no tenía tanta confianza, ¿sí? Y dice, ¿vos sabés de qué se trata? Y digo, no tengo ni idea. Y dice, bueno, mejor así, ya te vas a enterar. Listo, termino una anécdota. ¿A dónde voy con esto? El sobre era dinero. El dinero era para pagar la columna política de un periodista y se lo traía precisamente al productor general de un noticiero, de un medio de comunicación, en ese entonces, bueno, como es ahora, privado. ¿A dónde pretendo llegar? Nos guste o no nos guste, la política y los medios de comunicación están cruzados y directamente relacionados con el dinero. Ese hombre que traía el sobre hoy es un periodista muy famoso, de un diario muy importante. Ese político tuvo su accionar durante muchos años, hoy sigue militando, es una persona grande. El productor general ya no está acá, trabaja en España, pero habla a las claras de ese vínculo ya hace 30 años entre la política y los medios de comunicación. Podemos traer las cosas hacia acá y hoy podrías decirles que no sucede en esa forma tan burda, pero sí existe una relación muy relacionada entre el dinero, los políticos y los medios de comunicación. ¿Por qué lo digo esto? Básicamente para no ser ingenuos. No. Hay muchas de estas cosas que nadie las va a reconocer. Estas cosas son difíciles de documentar. Hoy no ocurren de esta forma, obviamente ocurren a través de pautas publicitarias, a través de personas indirectas. El tema del dinero es un tema que tiene mucho que ver con nuestros tiempos y con nuestras sociedades. Recuerdo que en aquel entonces, en el 89, 90 y pico, yo he cubierto desde entonces hacia acá la gran mayoría de las elecciones, de las campañas y de los momentos que se realizaban los grandes operativos de las elecciones. Y una de las cosas que recuerdo era cómo se armaba en aquel entonces en Canal 9, eran estudios grandes, eran super transmisiones de 8 o 10 horas, muy grandes. Y recuerdo que en aquel entonces la idea era mostrar, y se empezaban a ver las primeras computadoras, poníamos las computadoras, pero ni siquiera estaban prendidas, era una cuestión de locaciones. Y recuerdo que hasta los números que se iban diciendo, tantos votos, hacia el final de la jornada, lo íbamos diciendo a través teníamos al costado 10 o 12 personas que llamaban y reportaban a ver cuántos números o cómo iban las elecciones, y se reportaba así telefónicamente. Recuerdo una anécdota que en una ocasión estaba Romay supervisando el operativo, nosotros estábamos al aire, no se tenían datos determinados, porque telefónicamente no los conseguíamos, y recuerdo que él a los locutores que salían al aire los incentivaba diciéndoles un número cualquiera. No. De aquel entonces hacia ahora las cosas han cambiado mucho. Hoy tenemos la super cantidad de información o la saturación de ese tipo de información. De hecho, hoy en las elecciones de hoy se trabajan incluso con los bocas de urna.
La tecnología ha modificado muchísimo a los medios de comunicación y también el comportamiento de la política. Hoy se trata de hacer que cosas que son verosímiles pasan por verdadero. Hoy existe las noticias como que se van atropellando, es difícil de tomar noción a veces de la magnitud de determinadas noticias. Hay tanta saturación que es difícil establecer parámetros u orientaciones. Una relación que quería establecer, marcando también lo político con los medios de comunicaciones, he tenido relación o vinculación con algunos políticos que han sido presidentes. Y en ese caso tuve una cercanía con varios, ¿no? En el caso del presidente Menem, el presidente Macri, Alberto Fernández, de la Rúa, Duhalde. Y me anoté un poco a modo de borrador cómo cada uno se comportó en el momento que yo estuve, ¿no? Era como extraerles una pequeña impresión de cada uno. Pero marcaba las diferencias de dirigentes políticos y la diferencia también de lo que manifestaba. Recuerdo muchísimo al presidente Menem, obviamente un tipo muy carismático. Ahí tuve la oportunidad que vino personalmente al noticiero y poder aprovecharlo de una forma más directa, más personal. Y recuerdo que me quedé con una frase que era, luego de embromar o de decir, me acuerdo que él decía dónde estaban las chicas. Esto era el Canal 9, ¿no? Y no sabíamos por qué hasta que le preguntábamos, y él lo que estaba diciendo era dónde grababa el Gordo Porcel. En ese entonces el Gordo Porcel grababa el programa Las gatitas y ratones de Porcel. El tipo estaba en otra sintonía, en otra frecuencia, manejaba su carisma y su mensaje desde otro lugar, un tipo muy campechano, y su relación con el medio, en ese caso, un noticiero que se iba le iba a realizar una entrevista en vivo a los pocos minutos, el tipo estaba totalmente descontracturado, ajeno a todo, y por más que uno quisiera entablar una relación seria o más comprometida, pensando en que hablaba con el presidente de la nación, el personaje indicaba todo lo contrario. Era el presidente y estaba en otro tema, estaba muy feliz, estaba muy conforme, y hasta si podía evitar hablar de temas de la coyuntura política o económica del país, que no era buena en ese entonces, él manifestaba otra cosa. Y recuerdo una frase que justamente sirve para marcar esto. Y no me traen un whisky, dijo. Ojo, con esto no pretendo calificarlo, simplemente es una muestra de decir, bueno, tal presidente en tal función se comportaba ante un medio de comunicación o ante la cercanía o la previa de estar expuesto a una entrevista en vivo, cómo era su comportamiento. Otro fue el presidente de la Rúa, donde la Rúa era distinto porque teníamos una relación distinta. Él había sido uno de los tantos columnistas que en aquella época de los 90 venía asiduamente a los noticieros. En ese entonces era muy común hacer lo que se denominaba las columnas políticas. Los dirigentes políticos venían, daban una charla al aire de 3 minutos y se iban. Eso era muy común en los noticieros. Luego se dejó de hacer, obviamente esas columnas políticas eran entabladas, eran acordadas con los medios de alguna forma, y luego lo pude conocer o estar en una entrevista también con él siendo presidente en el poco tiempo que estuvo. Y recuerdo que él había venido en un tono más adusto, no eran unos buenos tiempos. Recuerdo que estaba con saco, corbata, con un traje, y recuerdo que lo primero que nos dijo, ¿y de qué hablo? ¿Y de qué hablo? ¿Y de qué hablo? Y por más que le dijéramos, él volvía a decir, ¿y de qué hablo?
No sé si él quería mostrar un poco el tono de desorientación o no terminaba de arrancar el primer enganche en donde comprometerse con algún tema, pero su duda era de qué habla. Manifestaba tener un pánico terrible, terrible al medio de comunicación, estábamos con cámaras, y permanentemente en un tono serio, inquieto, nervioso. Vuelta al mismo, simplemente a tono de comparación en cómo la principal figura política de ese momento, cómo se manifestaba en un medio de comunicación. Bueno, con Dualde pasó lo mismo, en una situación similar, pero con Dualde fue en la casa con su familia. En ese entonces, Dualde, recuerdo que armaron en la casa para que estuviéramos con las cámaras y todos los periodistas, y su preocupación era cómo íbamos a mostrar todo. Recuerdo que habían armado todo un desayuno, medialunas, todo lo necesario para un desayuno muy vistoso y una mesa, pero su preocupación fue que estuviese armado eso y que estuviese Chiche. Chiche, su mujer, obviamente. Estaban los chicos, estaban todos, pero Chiche no llegaba. Al final de la cuestión, era la 1 de la tarde y estábamos filmando un desayuno. Hicimos eso, filmamos un desayuno. Dualde era una persona más agradable, pero él manifestaba lo que quería delante de los medios y era justamente eso. Y su preocupación en ese momento era Chiche Dualde. Dos referencias más, simplemente para un poco la anécdota es justamente compararlos. Viniendo ya a estos tiempos, en los últimos 2 años, bueno, con los Kirchner no, directamente ese es un tema a tratar. No tuve vinculación ni trato nunca personal. Sí me tocó la relación con Macri, estar en casa de gobierno. Eso fue todo en un tono más impecable, estaba todo muy preparado, una oficina de casa de gobierno. Él llegó, se presentó, nos saludó a todos, se puso cómodo, se cruzó los pies y empezó a hablar de fútbol. Y todo era fútbol, fútbol y fútbol. Obviamente, después la cámara se prendió y él se transformó, cambió su cara, cambió su gesto, se puso a hablar de la actualidad, pero era una persona mucho más agradable, pero sí tenía un vínculo con el medio mucho más más comprometido, o sea, él conocía bien todo eso, pero tenía muy claro en cuándo estaba apagada y cuándo estaba prendida la cámara. Su comportamiento era totalmente distinto, pero tenía una imagen, un manejo y una preparación que se le notaba muchísimo. El último fue Alberto Fernández. Lo de Alberto Fernández ocurrió justo casi inmediatamente a que él asume. Me acuerdo que él también fue en casa de gobierno y llegó en un tono desalineado, estaba con pantalón, saco, corbata, pero estaba desalineado, estaba como la corbata, la camisa afuera, también llegó en un tono ameno, muy agradable. Como había confianza, él agarró y dijo, ¿y ustedes se creían que yo llegaba acá? Bueno, acá estoy. Y a partir de ahí se empezó a ablandar, a aflojar, pero bueno, Alberto Fernández se puede presentar y puede hablar de cualquier tema que va a salir bien. A grandes rasgos quería hacer esa comparación de presidentes y también intentar comparar épocas. El periodismo de hace 30 años obviamente era muy distinto al que es de ahora. Hoy los políticos necesitan de los medios de comunicación, este es todo un tema a debatir, y no es tan así como que los medios necesitan de los políticos. En realidad, los medios necesitan de la política la parte que, a ver, por decirlo así, que les conviene o que toman. Los medios de comunicación en sí mismos son empresas, se manejan obviamente con intereses. Acá no es una calificación lo que hago, o sea, puede ser bueno o malo, opositores, oficialistas, pero los medios de comunicación son empresas periodísticas. Y como tales, tienen necesidades y se mueven con intenciones comerciales, o sea, se manejan
con dinero. La política es una gran fuente de dinero. Hay muchas formas de generar ese dinero, hay muchas formas en que la política obtiene y da ese dinero. Desde el gobierno, por ejemplo, se emiten las pautas oficiales y las publicidades, las distintas publicidades que genera y transmite a distintos medios, a tal punto que en el caso del último gobierno, o sea, del último gobierno de Alberto Fernández, en el año, los últimos datos por lo menos que son del año 2020, con una pandemia de por medio, han tenido un gasto en publicidad oficial en todos los medios de 4.704 millones de pesos. 4.704 millones de pesos. ¿A dónde voy? Hay una íntima relación entre los medios de comunicación y la política. Acá habría que ver, yo un poco casi provocativamente, con la excusa de promocionar esta charla, decía, bueno, a quién le podíamos creer más, ¿no? En el mensaje que se terminaba dando cuando los políticos se manifestaban a través de los medios, ¿no? Si era a los medios de comunicación o a los políticos. Creo que son tiempos que están, el descreimiento existe en los dos sectores. Soy una persona que está involucrada en los medios de comunicación, pero veo desde adentro muchas cosas. Y en realidad es un tema a debatir. ¿A quién se le cree más? ¿Ustedes me están escuchando? Sí. Bien. Sí, perfecto. Sí. Por un lado, tenemos que los políticos, yo suelo decir que viven en campaña, un poco porque cuando no están en campaña se preparan para la campaña, es lo que está ocurriendo quizás en estos momentos. Por eso quería hablar, les decía el tema del contexto en que estamos, ¿no? En esta situación de pandemia o de crisis. Pese a eso, o sea, la política funciona. No solo porque los gobiernos tienen que desarrollar sus actividades, sino porque también hay candidatos que quieren asumir esas responsabilidades y van a pelear por eso. De hecho, estamos previos a asumir una campaña electoral que se ha demorado por un mes, pero estamos insertos en eso. Otra de las cuestiones que planteaba yo en este tema era qué pasaba con respecto al poder de los medios de comunicación y esto que se planteaba siempre, ¿no? Si realmente ejercían o tenían un poder real. Provocativamente también a mí me suele salir preguntar quién tiene más poder, si los medios de comunicación o la política. Yo soy partidario que son los medios de comunicación los que tienen más poder que los políticos. Esta relación entre los políticos y los medios de comunicación es una relación que suele estar muy viciada. Hay una relación de estrecha conveniencia. Los medios de comunicación hoy no solo se relacionan por el dinero, sino también hay una relación ideológica. Hoy es muy fácil discernir entre cuáles son medios oficialistas o medios opositores. Pero bueno, en ese caso también interviene el dinero, también intervienen las pautas publicitarias. Los medios, a ver si puedo lograr darles a entender. En la estadística esta que les daba, de la cantidad de dinero que había aportado en la pauta oficial que se había dado, los 4.704 millones de pesos, en la distribución del dinero,
el grupo que más había recibido, estamos hablando del periodo, el último había sido el periodo 2020, el de Alberto Fernández, el último del año pasado, el de este año no están todavía, con una pandemia de por medio. El grupo empresario que más dinero había recibido, que recibió, fue el grupo, precisamente el grupo Clarín. O sea, el grupo que es justamente opositor. Luego se desglosa, ¿no? Viene el grupo América, viene el grupo Indalo, es el grupo de canal de C5. Alberto Fernández destinó 4.704 millones de pesos en el 2020 y Macri destinó el año anterior 3.700. O sea, eso sin pandemia de por medio. O sea que fue bastante elevado. Obviamente esta distribución va dirigida y degradada a los medios, radios, diarios, según los medios y según los grupos. Intermediarios. Los intermediarios existen los intermediarios. Existen los intermediarios, siempre hablando entre la política y los medios de comunicación. Existen los intermediarios directos con los medios, existen los intermediarios directos con los programas de radios, existen los intermediarios entre dirigentes y periodistas directamente. Y vuelta a la situación igual, el dinero siempre está en el medio. ¿La política le teme a los medios o es viceversa? Yo creo que, creyendo que son los medios los que tienen mayor poder, tienen un grado de influencia mucho más grande, así que suelen por lo general manejar ese poder a conveniencia. Con esto suelen realizar actividades, a veces no del todo lícitas, y algunos medios ejercen esta idea de lo que se suele llamar los famosos, predisponerse a lo que son los famosos carpetazos, o predisponerse a investigaciones con fines oscuros. Vuelta a lo mismo, el tema del dinero sigue instalado en el asunto. El tema de la justicia y la relación con la política en los medios. Obviamente el poder ejecutivo, el poder judicial es un poder que en estos momentos está bastante cuestionado, un poco por su accionar y otro poco porque ya viene bastante golpeado o acicateado por los políticos, ya sean desde el lado del oficialismo o desde el lado de la oposición. En este caso, soy partidario de que la justicia también está involucrada en este asunto del tema del dinero. Quizás soy demasiado explícito o demasiado reiterativo. Yo creo que si el periodismo carece de libertad de expresión en su máxima expresión, por decirlo de alguna forma, yo creo que si la política no ayuda o no colabora justamente precisamente a que eso sea mejor, es precisamente porque el dinero está cruzando en todos los órdenes, los poderes de nuestro país. Yo no puedo decir que soy testigo, no puedo decir que lo tengo documentado, simplemente me dedico a este trabajo desde adentro y simplemente es una cuestión que observo, es una cuestión de relaciones que se ve y de comportamientos. Quería hablarles ahora un poco de los modelos. El comportamiento de Cristina Kirchner con respecto a los medios es un hecho rarísimo, pero que funciona. Cristina Kirchner es una persona que precisamente no se expone a los medios de comunicación. Es una persona que logra repercusión en sí misma sola. Lo ha logrado en gran medida a través de sus libros o a través de sus redes. Es un hecho impresionante con respecto a que todo lo que haga logra una enorme repercusión en los medios de comunicación.
y sin embargo ella no se entrevista con ningún periodista. Es asombroso lo que genera. Esto no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que fue Macri o ha sido el macrismo o ha sido el PRO con respecto al aparato que ellos han trabajado. En la estructura del macrismo, ellos desde los comienzos, desde ya Macri como jefe de gobierno en la ciudad, han ido estructurando y desarrollando la forma de comunicación de una forma mucho más ordenada, más organizada, con grandes equipos. Ellos sí se manejan intencionalmente, ellos sí tratan de manifestarse en los medios de comunicación y deciden ellos cuándo y cómo hacerlo. Pero sí tienen un contacto mucho más directo, mucho más asiduo, lo han tenido siempre. Abro un paréntesis en este momento, que es lo que está sucediendo por ejemplo, con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que estando en una situación de enfrentamiento con el gobierno nacional, ellos hablan y disponen a hablar, obviamente, cuando ellos quieren. ¿Qué digo? De pronto están esperando que se anuncien las nuevas o la continuidad de las restricciones que nos compete a todos. En el mientras tanto, deciden de pronto que hable un solo ministro y después estar 4 o 5 días sin hablar, que es lo que están haciendo en este momento. O sea, ellos obviamente digitan y arbitrariamente deciden cuándo y cómo salir y hablar con los medios. Tienen un control absoluto y lo manejan de una forma estricta, desde el jefe de gobierno hacia abajo y todos sus ministros. Alternan cada tanto una conferencia de prensa, que puede ser del ministro Queiroz o de la ministra Soledad Acuña, pero de pronto tienen ese control de poder mediáticamente, no hablan o esperamos, o sí salimos y hablamos. El macrismo en este sentido tiene bastante aceitado ese aparato. El kirchnerismo también lo tuvo, las presidencias de Cristina Kirchner también la tuvo. Cuando hablaba de Cristina Kirchner me refería más esencialmente a ella. Ella trasciende y todo lo que haga trasciende a los medios de comunicación. No necesita ponerse o pararse delante de un periodista, ponerse o pararse delante de un medio de comunicación para decir algo. Ella escribió un libro y de pronto voló todo, se dijo todo, las repercusiones, ella se mueve donde se mueve. El manejo de la información de ella es impresionante lo que ha logrado. O sea, no necesita de los medios de comunicación, lo que haga va a ser retransmitido, aunque nazca en una red social. El modelo Carrió, ojo, destaco simplemente cosas, no son todos, no es todo absoluto, simplemente destaco cosas. El modelo Carrió, cuando hablo del modelo Carrió, esos comenzaron, a mí me tocó asesorar en ciertos años a la gente dirigente de la coalición cívica. Ellos hacían todo a la luz de la verborragia de Elisa Carrió, y después manejaban todo en función a su estilo de difusión política, y era a través de las denuncias. Entonces ellos manejaron mucho el tema de las denuncias, el tema de las investigaciones, y trabajan mucho eso, aún lo siguen haciendo. Pero la relación que entablan con los medios de comunicación es mucho más cercana. Obviamente la relación estaba más relacionada en aquel, bueno, hablo de cuando estaba Cristina Kirchner en el último gobierno, entablan una relación con los periodistas opositores mucho más cercana, y después cuando obviamente ellos estuvieron en el gobierno, Juntos por el Cambio estuvo en el gobierno, eso decreció, pero bueno, pero ellos entablan y tienen la tendencia a entablar una relación de afinidad con los periodistas, casi diría muy partidaria. Vuelta a lo mismo, o sea, como todos dirigentes, los más importantes suelen ser selectivos con respecto a los medios, obviamente insisten en los medios que les son partidarios, en este caso de Elisa Carrió puede ser TN, de Clarín, de Radio Mitre, los grupos América, donde no iban a ser tan cuestionados, pero también es cierto que del lado de los medios de comunicación también funciona casi similarmente
es como que también buscan este tipo de personajes. Si son opositores, les toca ser opositores, es como que hay una retroalimentación. El caso, podemos ver lo que sucede hoy con respecto a los medios de comunicación, a la televisión. O sea, hubo un cambio muy llamativo con respecto a lo que significó la llegada a televisión, la llegada al cable de La Nación Más. De ser un canal con un porcentaje de audiencia muy escaso, ellos tomaron una decisión desde lo económico, desde inversores económicos, y fueron a buscar periodistas de los más reconocidos o de mayores trayectorias, obviamente dentro también de una línea, en este caso opositora, y también lograron extraerlos de medios importantes y bajo contratos importantes fueron trasladados hacia La Nación Más. La Nación Más en este momento funciona muy bien en su rating, con lo cual han logrado, si se quiere, el objetivo primario, que fue reinstalar una señal que estaba muy baja, con porcentajes de 0,0, a llevarla a porcentajes de 4 puntos de rating, que es bastante. Estamos hablando de que cada punto de rating estamos en 100.000 televidentes, y llegando a superar canales importantes como TN, bueno, América, C5. Así que eso, vuelta a lo mismo, vuelve a hablar de la incidencia en esta estructura o en esta relación de los medios y los inversores, los medios de comunicación y el dinero, los medios de comunicación, el dinero, los inversores y las ideologías o las intenciones políticas. Después se verá de qué lado están, o sea, es claro y evidente, y todos lo vemos, de qué lado hay, o sea, la primera impresión es poder dividir entre opositores y oficialistas, y a partir de ahí los grupos, los medios de comunicación que se van dividiendo, y según si están en el gobierno nacional de turno, cómo se manejan esas pautas publicitarias y ese dinero que entra y vuelta se vuelve a retransmitir. Conclusión de todo esto, vivimos en unos tiempos, vivimos en una sociedad donde no podemos jactarnos de ser ingenuos. Todas estas cosas están a la vista. Año tras año, la política, nuestros dirigentes, nuestros gobiernos hacen exactamente lo mismo. Año tras año, los medios de comunicación se comportan a tono de estas vinculaciones que van teniendo. Acá mi intención no es criticar de que una empresa reciba o no reciba dinero, mi intención no es criticar si un dirigente se quiere promocionar o no, si un gobierno desea sostenerse en el poder. El tema es qué tan lícitos son estas cosas, el tema es hacia dónde vamos, hacia dónde va esta sociedad. El tema es el comportamiento que tenemos todos o cada uno de nosotros con respecto a estas cosas que nos van sucediendo. Un poco en la preparación de esta charla recordaba algunas cosas que había visto en aquellos años 90, y recuerdo que en aquellos tiempos, en los programas periodísticos que los dirigentes políticos buscaban acceder para promocionarse, para mostrarse, para que les vean la cara y su nombre corriera, estaban los programas periodísticos y estaban también los otros programas. Me acuerdo mucho el programa, uno que era A la cama con Moria. Eran entrevistas que se hacían en una cama, donde estaba Moria Kazán toda vestida, donde lucía su cuerpo y escotada, y a partir de ahí se hacía una entrevista, era la entrevista a un candidato presidencial. Y por allí habrán pasado y han pasado muchísimos dirigentes políticos. Ahora, eso en aquel tiempo era la expresión política de una sociedad.
Obviamente, programas como Mirta Legrand también nunca han faltado. Si nosotros trasladamos eso a nuestros tiempos, obviamente también vamos a ver que van a los programas de Mirta Legrand, pero también podemos ver que los candidatos o los dirigentes políticos ni siquiera necesitan ir a los programas de televisión. Hoy el presidente Alberto Fernández hizo hasta una entrevista que nosotros hoy retransmitimos el audio durante la mañana y que se había hecho por streaming ayer a la noche. Les diría que casi no es necesario la vinculación de los dirigentes políticos directamente con los medios de comunicación. Sí necesitan que sean retransmitidos. Necesitan que sean retransmitidos. Por esto el valor de las redes sociales, Twitter o todo lo que sea importante, son importantes en tanto y en cuanto son retransmitidos por los medios de comunicación. Si en la mañana de hoy los programas de Radio Mitre, haciendo pie en lo que dijo Alberto Fernández anoche en una entrevista de streaming, no lo hubiese retransmitido, no lo hubiese potenciado, jamás se hubiese visto. Yo no sé la cantidad y la llegada que hubiese tenido si no hubiese sido así. Pero vuelta a lo mismo, los tiempos cambian, los formatos cambian, lo que no está cambiando en nuestra sociedad. Lo que no está cambiando en nuestra sociedad. Yo veo que la sociedad nuestra sigue manteniendo o se van alternando los dirigentes políticos, los medios de comunicación van cambiando, a diferencia de otros años, los medios de comunicación, hoy hay mucho más medios de comunicación, hay muchos más grupos, hoy se puede saber más o menos la pertenencia a determinados grupos, qué medios tienen. Ahora, también es mucho más claro la incidencia política en los medios de comunicación. Hoy hay directamente medios de comunicación de los cuales son dueños dirigentes políticos. Y ahí también tenemos una gran incidencia de la política. Antes no existía eso, antes había mucho menos medios de comunicación, pero hoy sí incide muchísimo más en esa vinculación. Hay muchos temas para hablar. El tema este es otro tema. El tema del periodismo militante. Esto no se veía tanto antes. Hoy sí se ve. Yo lo vengo siguiendo casi como una muestra de lo que les recién decía. No enmarco en cómo está la política o cómo están los medios de comunicación. Lo enmarco como cómo se está comportando la sociedad. Obviamente esto no es negativo ni es positivo, simplemente es una muestra. Antes no se veía tanto periodismo militante. Si es bueno o no es bueno, no lo sé. A mí no me termina de convencer. Si trabajo en un medio de comunicación, me gustaría que no fuese partidario o cruzado ideológicamente. Y en la medida posible trataría de trabajar con personas que desde lo profesional no lo manifestaran. Entiendo los medios de comunicación desde otro lugar. Es difícil, la realidad que vivo yo en distintos programas que hago, esto es muy difícil. Los medios de comunicación son muy influenciados desde muchos lugares y es difícil de sostener la libertad de expresión y la manifestación más pura y conveniente para una sociedad. Bueno, básicamente es esto. Quedo abierto a algunas preguntas. Hay un montón de temas que se pueden discutir y que se pueden profundizar y muchos más datos. Pero bueno, a disposición para lo que quieran charlar o quieran preguntar. Permiso. Tengo una pregunta que la fui redactando recién. No sé si habilitan el chat y la escribo ahí. Como... Hola, ¿se escucha? ¿Hay alguien que está preguntando?
me hicieron una pregunta. ¿Cuál es? ¿Me repetís la pregunta? No te puedo escuchar todavía. ¿Cómo? Si me estás escuchando, te entiendo es cómo tomamos las noticias que se toman de las redes sociales, cómo interpretamos esas noticias. ¿Es así? Tomo lo de los servicios de inteligencia. A ver, nadie va a poder decir quiénes intervienen. En los medios de comunicación existe todo tipo de relaciones. En los medios de comunicación pueden alternar desde funcionarios de embajadas hasta funcionarios del gobierno, hasta personas cualquiera. Yo creo que el periodismo debe certificarse documentando, chequeando la información, investigando, y no solo en una fuente, y testimoniando y documentándola, y a partir de ahí dar a conocer una información. Influenciar, pueden influenciar y van a influenciar desde todos lados. No. ¿Cómo? Tenemos acá. ¿Qué opinión o análisis merece la mutación de la gente que se vuelca hacia las redes sociales como fuente de información? Sí, ok. A ver, lo de las redes sociales lo tomo como un hecho de la actualidad pura de estos tiempos. Es una forma y una comunicación mucho más inmediata. Ya la gente no compra los diarios, se cansa de la radio, deja de ver televisión. Hay mucha comunicación a través de las redes sociales. Simplemente es que, vuelta a lo mismo, es difícil el chequeo o tomar la veracidad de lo que sale en las redes sociales. Así como encontramos de un color, vamos a encontrar del otro color. Yo sigo pensando que todavía hoy se busca la certificación a través de los medios de comunicación. Si es válida la información que sale, si es válida, si es de una fuente de información valedera, pero siempre van a terminar cuando quieren chequear, es como el pronóstico del tiempo, van a intentar que rechequearlo con la radio, rechequearlo con la televisión. Otra pregunta. ¿Qué porcentaje del financiamiento de los medios es internacional? ¿Se sabe de dónde proviene? No, es difícil, es difícil. El financiamiento es difícil. Estoy seguro que existe, estoy seguro que se da de muchas formas, pero es difícil de comprobarlo, es muy difícil. ¿Qué influencia tienen las grandes cadenas internacionales actuales en los medios nacionales? Antes lo han tenido, yo creo que ahora no lo tienen tanto, un poco porque han conformado sus propios medios, han instalado la idea del cable y de tener sus propios medios. A nivel informativo, hubo un tiempo donde se peleó y donde se codeaban por tener sus espacios. En este momento no, los medios internacionales, por lo menos a nivel informativo, no tienen ni injerencia ni interés. O sea, acá puede pasar desapercibido si estás en CNN, la BBC o que sea. Sí en la compra, de otros medios, o sea, sí, son medios internacionales y compran otros medios, pero no en una incidencia en carácter informativo. Otra pregunta. ¿Cómo interpretás la adquisición de Canal 9 por parte del Grupo Octubre de Santa María y cuál sería su relación con el Grupo Índalo de López y de Sousa? Bien. De lo que sé, es un mismo sector, pero que está dividido o que están peleados entre ellos. No diría que peleados, sino que articulan distinto. El grupo de Santa María, si bien se muestra desde el lado del kirchnerismo, desde el lado de la izquierda del kirchnerismo, también tienen afín con
establishment. O sea, se llevan bien también con el resto de los componentes ideológicos. A Santamaría se lo cuestiona porque tiene sus vinculaciones con el gobierno de la ciudad, específicamente con Larreta. Se lo cuestiona por ser favorable a determinadas cosas que en esencia es de un kirchnerismo que se disputa una parte de la torta, a diferencia de Navarro del Destape. Se confrontan los dos en el tema de los negocios. Hablo con respecto a la torta publicitaria, y cuando hablo de torta publicitaria hablo de siempre lo mismo, hablo de dinero. Está en eso la diferencia. Yo sé que Santamaría es un diplomático y suele hacer negocios desde el lugar que conoce, pero está esa diferencia. Si esa es la respuesta, me parece que ahí está la cosa. ¿Qué opinión te merece la acción de los medios en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos? Difícil analizarla de los medios, me gusta, qué sé yo, lo analizo más en función a los dirigentes. Obviamente que sí, que hay un compromiso de los medios de comunicación con respecto a los dirigentes. Es todo un capítulo y tendría que estar más preparado con respecto a Trump, con respecto como dirigente político y la construcción que ha hecho y cómo él está mucho más allá de la política y mucho más allá de los medios de comunicación. Yo creo que ese hombre ha hecho una construcción de él en sí mismo, ha llegado a ser presidente, y creo que por poco o porque los otros medios no han querido, no ha tenido un segundo periodo. Si han incidido, y sí, por supuesto que han incidido, ellos son casi los padres que han inventado un poco esto. Sí que han incidido, obviamente que han incidido, obviamente. No podría decir hacia qué lado, pero casi me atrevería a decir, y si Trump fue presidente fue culpa de ellos, y si Trump no fue presidente fue también culpa de ellos. Y estoy hablando de bandos, ¿se entiende? Otra pregunta, ¿qué relación hay entre los medios de comunicación y la guerra jurídica europea? Es total. El punto es quién inventó qué cosa, ¿no? Si los medios de comunicación para perturbar a los dirigentes políticos, como lo dice Cristina Kirchner, o si realmente esto existe. Esta guerra judicial es como que le viene bien un poco a todos, pero es una gran excusa, ¿no? Dos hechos muy llamativos. O sea, Cristina Kirchner se paró delante de un juzgado y siendo acusada de algo muy serio, carajeó a los jueces y se amparó en esto, en el lawfare, o sea, en que hay una incidencia de otros poderes, en este caso Cristina Kirchner le hace una gran influencia a los medios de comunicación, de que ella está sentada en el banquillo y es acusada o es direccionada por culpa de los medios de comunicación, no porque hay una causa. Más allá de que si hay una causa y hay determinados procesos y hay testimonios y hay documentación. Ahora, ella mediáticamente ha logrado eso. Si está bien o está mal, no lo sé, pero han logrado o se ha logrado tergiversar eso. Ya uno, un poco lo que hablaba antes, ¿no? Haciendo relación a nuestro comportamiento como sociedad, ya no sabemos a dónde está lo creíble o dónde está nuestra credibilidad. Acá tenemos dirigentes muy importantes cuestionando eso y parándose delante de los jueces, carajeándolos, gritándolos, puteándolos y dándoles a entender lo que ustedes hacen es porque otros se lo están diciendo. Este hecho es comparativo no solo en Argentina, también ha sucedido, acaba de pasar con Lula, o sea, amparándose en esto, o sea, en el discurso y en el relato ellos ponen como excusa esto del lawfare, acusando a los medios y a toda una onda y a una intencionalidad. El caso de Lula de estar en cárcel salió y ya está candidateándose para presidente el año que viene. Y sucede en otros países también. ¿Se entiende? ¿Esa era la respuesta a la pregunta?
Sí, muchas gracias. Ahí Santiago levantó la mano. Si querés prender el micrófono. Sí, ahí está. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Muy interesante la charla, Gustavo. La pregunta es, en esta relación de poder que hay entre los medios y la política, que claramente también, digo, se pelean, digo, por la opinión pública o sobre quién controla la opinión pública. Digo, ¿qué pasa, para ser más claros, qué pasa con los medios, en qué fallan los medios cuando un partido político, teniendo en contra a la misma política y a los medios, hace una buena elección? Digo, el caso de Vox en España o cualquier otro ejemplo, digo, teniendo en contra a los medios, teniendo en contra a la política, y le va bien a ese partido, digo, ¿en qué falló el medio de comunicación ahí? ¿No supo, no supo influenciar? Digo, ¿hay algún error? ¿Tiene que ver el medio ahí? Bueno, no sé si se entiende la pregunta. A ver, si te tomo lo que entendí, ¿cómo estás, Santiago? Si te tomo lo que entendí es, yo no lo vería así, o sea, para mí no falla el medio de comunicación, quizás a lo mejor esté fallando Vox, o sea, ¿se entiende? ¿Me escuchás? Sí, perfecto. A ver, fallando, si tomamos, a ver, la referencia de por qué Vox no logró gran notoriedad con la buena elección que hubo, si lo tomo desde ese lugar. Si lo tomo desde el medio de comunicación, a ver, un poco lo que decíamos, los medios de comunicación son empresas, los medios de comunicación se manejan con intereses económicos, a los medios económicos vienen y provienen de algún lado, y más allá de lo económico también proviene lo ideológico. Así que sí, los medios de comunicación tienen tendencias, hay una tendencia desde su subsistencia por lo económico y también hay una tendencia desde lo ideológico. Hoy es muy marcado acá, vas a ver la etapa de, qué sé yo, de hoy, por darte un ejemplo, a ver si lo ven. Se ve ahí página 12, ¿sí? Esa es la etapa de página 2. Ahora, vamos a la etapa de La Nación. La etapa de La Nación de hoy no tiene nada que ver una con otra. No tiene nada que ver. Y esto no es un juzgamiento. Simplemente es darle a decir, a ver, se mueven por orientaciones, se mueven por intereses económicos, se mueven por intereses ideológicos, y después también se mueven por criterios temáticos, por contenidos, por estudios que se hacen desde sus audiencias, pero volvería a decir lo mismo. A ver, todos sabemos lo que estamos hablando, o sea, suspicacia de acá o suspicacia de allá, todos sabemos, si vos tenés una determinada orientación ideológica, sabés que vas a comprar tal diario o sabés que vas a comprar el otro. Eso con respecto a los medios. Con lo que vos me decías de Vox, quizás no sé si está bien la pregunta, la respuesta. Sí. A ver, sí, era un poco de decir, asumen como una derrota los medios cuando no lograron que un partido que no querían que gane, gana. Un poco va por ahí, como decir, che, acá no lo hicimos bien esto porque terminó pasando lo contrario, o es, bueno, nuestro trabajo sigue siendo este y porque nos financia tal o cual, listo, ya está, seguimos adelante. Te soy sincero, a nivel empresa no ocurre tan así. A nivel empresa no ocurre tan así. A nivel empresa, a lo sumo es un reacomodamiento si gana tal o cual gobierno a cómo voy a recibir esa pauta oficial que recibo. Y estoy hablando de plata. En lo ideológico no se mueve nada. Es más, te diría que cuando sos oposición te volvés mucho más combativo. Y en lo combativo te volvés más temático, con más temas, tenés otro tipo de actitud. En lo económico tratás de acomodarte. Ahora, dato que recién les di. Qué sé yo, puede incidir o no, incide en determinado. El primer gobierno, el primer año de gobierno de Alberto Fernández, al grupo que más dinero le dio fue el Grupo Clarín. El Grupo Clarín, justamente el más cuestionado por ello, por el kirchnerismo, o sea, ¿a dónde voy? Hablar por las buenas o hablar por las malas, hablar desde el gobierno de Alberto Fernández, que es un kirchnerismo, o hablar por cómo el Grupo Clarín consigue, te quita cualquier evaluación, ¿se entiende?
Sí creo que ese comportamiento es muy distinto cuando bajás al nivel de los periodistas. ¿Sí? Y acá, si querés, sin necesidad de hablar de un periodismo militante, sí creo que cuando el comportamiento es individual, la historia es otra. La historia es otra. Tenés algunos más jugados, tenés algunos más osados. Obviamente que en esta variable de periodistas, no es que tenés 20 periodistas potentes que mueven la aguja. No los tenés. Tenés 3, tenés 4, tenés 5, tenés 2 o 3 en tele, tenés 2 o 3 en radio, y te diría que esos son tan potentes que ni siquiera se fijan en qué gobierno está o en quién solventa el medio que representa, ¿se entiende? Clarísimo, gracias. No, por favor. Me pregunta Joaquín Corrades si tienen los medios de comunicación la opción de negarse a recibir financiación. ¿Qué consecuencias les podría traer esa decisión? A ver, para que me repetí. Porque tienen la impresión de que la mayoría... No. ¿Tienen los medios de comunicación la opción de negarse a recibir financiación? ¿Qué consecuencias les puede traer esta decisión de negarse, ¿no?, a recibir una financiación? Entiendo que no, pero sería muy tonto hacerlo. Entiendo que la pregunta va dirigida a si el gobierno le puede aportar o no puede aportar. Creo que no, pero es una cuestión, me parece que de ley, y no tiene nada de malo hacerlo. O sea, no. Es financiamiento propio. Si estoy entendiendo bien la pregunta, no. Aparte, no solo financiamiento propio, sino no es lícito, no te marcan nada que tal o cual gobierno sustente o financie. En realidad no te estás financiando, en realidad lo que está haciendo es, a ver, la otra vuelta del asunto. Lo que están haciendo es promocionando su acción de gobierno. Esto es lícito, esto lo hace todo el mundo, esto lo hacen todos los gobiernos, o sea, gobiernos nacionales, provinciales. Acá a lo mejor yo no, lo dije en una forma genérica como gobierno nacional, pero si vos lo bajás al gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad mueve muchísima pauta, no tengo los números. El gobierno provincial también muchísimo, se manejan por leyes que están estipuladas. De hecho, los gobiernos provinciales son unos grandes promotores de los medios de comunicación, o sea, viste que las provincias de Buenos Aires por lo general suelen promocionar muchísimo todo lo que sea el turismo, y todo eso es dinero, todo eso se llama pautas oficiales, pero es totalmente lícito, no tiene ninguna, simplemente es una orientación cuando uno dice la pauta oficial, yo porque impresionan los números, 4.700 millones en época de pandemia, y sin embargo, qué sé yo, esto del gobierno de Alberto Fernández, el gobierno de Macri también lo hacía. Pero es la suspicacia de esta, ¿a quién le dio más? Vos sabés que el último, esa pauta oficial, la pauta oficial de la que estoy hablando, que son los últimos datos que tengo, Clarín, el grupo Clarín fue el que más recibió, 516 millones durante el año 2020. Hubo un periodista, y ya te digo, bueno, no tengo acá la cantidad, pero eran 29, 30 millones. Un periodista que recibió esa cantidad es el periodista que más dinero recibió, y que fue Roberto Navarro. ¿Sí? Tiene un solo medio, creo, pues el Destape, es una página web. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta? Me preguntan cómo se explica que la mayoría de los medios de comunicación aceptaron que hayan aceptado tan rápido influencias del globalismo y abordado temáticas como influencias como la ideología de género. Sí. No sé, preguntarlo así es muy genérico, ¿no? Los medios de comunicación no se mueven en general por grupos, se mueven por empresas. Yo creo que eso sucede porque
son tendencias que va ocurriendo en el mundo va cambiando, el planeta va cambiando, las ideologías van llegando y se van instalando. Quizás sí con mayor o menor rapidez, quizás sí con mayor o menor influencia, pero es muy probable, hoy llega mucho más rápido. Algo que ocurre en Europa inmediatamente se ve acá o en Estados Unidos. A mí, trabajando en los medios, me impresiona la rapidez y en realidad me impresiona la instalación, pero no por un tema mediático. Quizás hoy en día yo trabajo con gente joven y lo veo más rápido al lado mío, como de pronto tal cosa y sale y es rápido, inmediatamente se multiplican los medios o a través de redes sociales, o sea, la globalización de la comunicación desde ese lugar, pero no por un armado mediático, organizado mediáticamente, ¿sí? Ahí preguntan si te parece que los influencers de las redes sociales son mayores competidores de los medios de comunicación, si reciben pautas políticas. Me encanta, buenísimo el tema. Yo creo que los influencers tienen un futuro impresionante. Yo creo que la capacidad de comunicación de ellos es no se puede vislumbrar del todo en estos momentos. No quisiera cometer el error de decirle que son los periodistas de hoy, son los comunicadores de hoy, pero es impresionante la cantidad y la llegada que tienen y que van a tener. Yo no creo que hay una limitación que uno pueda vislumbrar, es un alcance muy grande. Pensando un poco en esto y un poco en las redes sociales, siempre he dicho hasta dónde llegan los medios de comunicación, ¿no? Hasta dónde hace a su existencia. Soy de lo que piensan de que las redes sociales o las influencias de las redes sociales son tan valiosas en tanto y en cuanto son retransmitidas por los medios de comunicación. Sigo pensando que los medios de comunicación tienen un futuro asegurado y creo que las redes sociales, y en este caso en particular de los influencers, va a depender del desarrollo y la evolución de ellos. Sí creo también, igual a lo mismo, no sé si se relacionaba por ahí la relación o la influencia con respecto a lo político. Obviamente que son influenciables, obviamente que son ideológicos, obviamente que también el dinero también es utilizado en ese tipo de comunicación, así que es un medio de comunicación en sí mismo. Claro, por las dudas estamos salteando algunas preguntas, porque bueno, surgieron muchas y tampoco queremos que se sobreextienda demasiado, si vamos eligiendo algunas. También preguntan si crees que sigue existiendo el periodismo de investigación, sobre todo a la hora de informar sobre cuestiones políticas. Wow. A ver, trabajé y promocioné y siempre me encantó el periodismo de investigación. Siento que no está en un buen momento, siento que no están en buenos tiempos, siento que lamentablemente han sido cruzados o son cruzados, y hablo de ambos bandos, de los buenos y de los malos, por decirlo de alguna forma, y han sido influenciados por intereses de todo tipo. Con lo cual, como profesional que me dedico a esto, me he retraído un poco en este gusto y en este placer. Antes me sometía más naturalmente a tener un porcentaje de credibilidad elevado. Hoy cuestiono eso, no me gustan determinados aspectos que ha tomado ese tipo de periodismo, con lo cual me retraigo, casi que ni lo aconsejo y voy por otro lado. ¿Se entiende? Me preguntan si te parece que amerita tantos canales de noticias, si hay una demanda real para tantos canales.
No, imposible, no existe, no existe, no se puede, no, tampoco es bueno, tampoco es conveniente. A ver, todo lo que estamos discutiendo acá, o se puede discutir, o pueden discutir los medios de comunicación con respecto a tanto rating, no sé, los invitaría si pudieran a ver yo hago todo lo que hago son programas en vivo, programas de 4 horas en radio, programas de 1 hora en televisión, y se mide el minuto a minuto, y si mide si este tiene 3 o este tiene 2,9, o sea, es una locura tomado así, pero bueno, parte de la profesión, y lo evaluás, y vos vas viendo a tu conductor que un asistente al lado le está diciendo marcamos tanto, seguí hablando, marcamos tanto, seguí la editorial, no cambiemos de tema, no que vaya a la tanda, no si va a la tanda se baja el rating. Es una locura, está bien, se llega a eso, se me dirá. Ahora, ¿a dónde llegás si tenés unos 5, 2 puntos o 4 puntos? En realidad es una cuestión, vuelta a lo mismo, comercial. Se evalúa, los auspiciantes, cuando ven las planillas de rating, este tiene tanto modo para acá, este tiene tanto modo para allá. Eso con respecto al dinero que auspicia un programa, determinados programas, con respecto a planillas que son comerciales. Al gobierno de la ciudad o al gobierno nacional o un gobierno provincial no le preocupa el rating, no va por ahí el rating. Y con respecto a la cantidad de programas y de canales y de señales de información, no son necesarias, pero absolutamente para nada. Lo que sí sirve es justamente para ampliar un mercado donde el dinero de distintos lados va llegando. Obviamente que si vos vas a un programa o a los superprogramas donde la tarifa es muchísimo más caro, y vos que querés una intencionalidad, hacer algo, acá no entrás, bueno, vas a ir acá o vas a ir al otro, más chiquito, el que pide menos, y en esa cadena, bueno, existe una oferta gigante. Hay muchos, y me refiero a todo, a lo comercial y también a lo político. Hay mucha oferta y hay mucha demanda. Esto es así. Pero si vos decís por necesidad de la gente o de la gente común, no es necesario. Ahora existe en todos lados, ¿no? Una cantidad de canales y de señales. Si lo tomás desde el puro punto de vista de es una empresa que se dedica a dar información, a hacer información o contenidos, qué sé yo, y hay gente que paga por solventar esto, es todo lícito, está todo bien, es eso. ¿Sí? Martín Almada escribe y dice, como digamos, durante el gobierno anterior, durante el gobierno de Macri, se notaba una crítica constante de parte de los medios, pero con el actual presidente se nota que los canales oficialistas y los opositores no son tan críticos y que puntualmente el año pasado se intentaba separar al presidente, por lo menos de la crítica hacia el gobierno. Si te parece que esto se debe exclusivamente al dinero o hay algo más de fondo en esta postura que tomaron los medios. Si te entiendo bien, hay una comparación de cómo los medios tratan al presidente actual, Alberto Fernández, con respecto a su gestión del año pasado y lo que viene de esta. Si es así, hay un tema fundamental. Es difícil analizar, evaluar o criticar o apoyar el accionar de Alberto Fernández porque su gobierno está cruzado por la pandemia. La pandemia ha alterado todo. De todos modos, yo no siento que sea tan así. Yo creo que por lo menos los que son críticos y opositores le han tenido cierta tolerancia, que fue lo que ocurrió todo el año pasado, en tanto y en cuando se mantuvo esa crisis y después, bueno, después de esos 4, 5, 6 meses, todos le empezaron a pasar facturas porque, bueno, desde estar muy encerrados hasta los negocios que se caían y el desempleo y la inflación, y después cuando se abrió la cosa no mejoró, con lo cual esa bondad que había con el presidente dejó de tenerla. Pasado un año y medio, y en estos tiempos resulta mucho peor, o sea, con lo cual las críticas se agrandan y crecen. Entiendo que por ahí iba la pregunta, o sea, ¿por qué se lo dispensaba de algunas críticas y hoy no tanto? Eso del lado de la oposición. Del lado de los medios oficialistas, entiendo porque desde el oficialismo hay un tema que es la composición de su gobierno, o sea, no es una estructura fija el gobierno actual, es una coalición donde están mezclados un poco esto de que se habla, los kirchneristas duros y los blandos, o los peronistas mezclados, los albertistas más los cristinistas, o la cámpora
y esta pseudo conspiración interna, si Alberto no hace bien las cosas o no da órdenes o bolilla lo que Cristina, y Cristina desde las sombras opera y hace y ejerce un gobierno. Entonces, ahí medio como que los medios, algunos, un poco lo que hablamos hace un rato con respecto a los medios, una cosa es lo que diga el Destape y cómo genere las notas y los funcionarios que sean en y otra cosa es lo que hagan los medios del Grupo Santa María, y la oposición un poco lo mismo, pero ya desde un lugar distinto. Dicho sea de paso, perdón, una acotación a ese dato. La credibilidad de Alberto Fernández de aquel entonces, o sea, marzo del año pasado, creo que andaba en orden de imagen positiva del orden del 60 y pico %. En la última, la de este año, o sea, hoy, mayo 2021, la encuesta que la separé salió ayer o antes de ayer, tiene un 72% de desaprobación. O sea, obviamente algo ha cambiado más allá de estar cruzado por la misma pandemia, ¿no? O sea, hoy sí podés evaluar de Alberto Fernández un accionar de gobierno, siempre con esta pandemia que lo cruza. Me pregunta Facundo si desde el punto de vista comunicacional Macri no supo utilizar las pautas a los medios o los medios lo dejaron de lado. No, ninguna de las dos cosas. Ninguna de las cosas, todo lo contrario. Todo lo contrario. Si hay alguien que manejó ese tema de las pautas y los medios, fue que saben manejar, son, te diría, los dos grupos políticos más importantes, o sea, el macrismo y el kirchnerismo. Saben hacer eso. Y no entendí lo de los medios. Los medios de comunicación hacen uso de eso, hacen uso de eso. Los medios de comunicación, sea un gobierno opositor o oficialista o alineado a su ideología, va a hacer uso de las pautas publicitarias que le den. A no ser que un medio entable una guerra directa con el gobierno de turno, es muy difícil que eso no se aproveche. O sea, sea oposición o oficialista, vos aprovechás la pauta que te dan y que te ofrecen. Eso siempre se evalúa en función a rating y programas, etcétera, etcétera. Ahora, a no ser que entres en combate, y así todo, el grupo Clarín, cuando estuvo en guerra con el mismo kirchnerismo, eso tampoco ocurría. Quizás disminuían los niveles del dinero en juego, pero ni Clarín dejó de existir, ni el kirchnerismo dejó de ser lo que era. ¿Se entiende? Pedro Rafael Marqueo pregunta ¿por qué se tiene la impresión de que la mayoría de los periodistas tienen una visión más bien progresista culturalmente, que les cuesta tanto asumir posiciones que podrían ser nominadas de derecha? Entonces, si esto es real o si más bien es un mito, una idea que... Hola amigo, ¿cómo estás? A ver, yo creo que la palabra es compromiso y la palabra compromiso va atada a conveniencia y la palabra conveniencia va atada a subsistencia y la subsistencia está atada a la relación que tengo en el medio que estoy. Yo creo que, a ver, para pedir compromiso, un profesional tendría que estar superado en sus necesidades y me refiero a económicas, y así todo es difícil conservarse en un medio. Estoy hablando de los medios importantes, los medios que son considerados. O sea, vos podés hacer periodismo de cualquier medio, un FM, o lugares más chiquitos, en forma, qué sé yo, digital. Ahora, ser competitivo en los medios grandes o competitivos o profesionales te lleva a condicionamientos, y esos condicionamientos inhiben en que vos te desenvuelvas en un 100% como quisieras. Supongo que se entiende lo que estoy diciendo, pero
qué sé yo, esto de decir libertad de expresión, hago lo que quiero, hago lo que puedo, derechas o izquierdas. Cierto que hay una situación cultural que hace más libre determinados posicionamientos, o sea, progresismo, populismo, liberalismo, capitalismo. Hoy tener que ser una posición religiosa, sea la que sea, te quita el mapa. Hoy tener una posición extremista, sea del lado que sea, te quita del mapa. Un poco recién uno de los chicos me preguntaba lo de Vox. Primero, no hay interés. Primero, no hay interés. Esto es real. Segundo, no hay un mercado para eso. Tercero, es inconveniente. Y se entiende lo que digo, supongo. ¿Sí, amigo? Bien, ahí la última pregunta para Facundo, que había levantado la mano. Facundo. Sí, gracias. Hola Gustavo, Hola. bueno, gracias por la charla. Y le quería hacer una pregunta, que me había quedado con una de las frases que había dicho, que era que los políticos viven en campaña. Y la pregunta va dirigida a cuáles son los mayores errores que cometen los políticos en las campañas con los medios y ahora también con las redes sociales. Repetime la primera, perdón. No, que la Que viven pregunta en va campaña. o sea, sí, o sea, me llamó la atención la frase que viene en campaña y a raíz de eso pregunto, justamente, como siempre están en campaña, ¿cuáles son los mayores errores que cometen los políticos en la campaña en los medios de comunicación? Sí. Te digo, la idea de viven en campaña, esto va atado a que el otro día me explicaba una dirigente política que en nuestro sistema electoral nosotros cada 2 años estamos votando. En esta idea de que cada 2 años estamos votando, cada 2 años estamos en campaña. Como cada 2 años estamos en campaña, en realidad arrancamos un año antes. Y como arrancamos un año antes, estamos en la previa, entonces se vive en campaña. Y me consta esto que te digo, porque simplemente porque he trabajado con dirigentes políticos. O sea, de una u... A ver, yo creo que no está mal. ¿Sí? Si tenés vocación política, no está mal. Te dedicás a eso, más allá de si trabajás, si sos buen tipo, si tenés familia y todo lo demás, y aparte dedicás políticamente por vocación, no está mal eso. Lo que está mal es mover las estructuras del Estado, del gobierno, y te hablo, vuelta a lo mismo, provincial, municipal, a nivel nacional, se mueve en función a eso. ¿Se entiende? O sea, no es que vos lo haces individualmente. Yo si tengo vocación política, voy, me junto, tengo esta charla, tengo activismo, muevo una cosa, muevo la otra, pero no simplemente el tema de mover la estructura. Cuando digo mover la estructura, es mover lo que tenés para eso, que es, vuelta a lo mismo, dinero. Y el dinero es porque necesitas militancia, necesitas hacer acciones, necesitas mostrarte, necesitas hacer, necesitas tener visibilidad, necesitas los medios de comunicación. Y tenés 2 años, hay veces, y créeme en esto, no alcanza, no alcanza. Peor aún si tenés situaciones como la que tenemos hoy, por eso yo arranqué desde la charla esta con respecto a la... A ver, ¿tenemos toda noción o idea del contexto que tenemos? O sea, estamos en una pandemia, o sea, una enfermedad grave que atraviesa el mundo, inflación, desempleo, problemas familiares, psicológicos, todos trastornados, no sabemos ni cuándo termina ni cómo va a ser. Y así todo, se está haciendo política. Hablo de esta política partidaria a la que más o menos me estoy refiriendo, ¿se entiende? Entonces, hoy por hoy se están juntando, se están reuniendo para ver cómo cierran la lista en un mes o en 2 meses. Hoy por hoy se está debatiendo en el Congreso, desde los superpoderes o hasta la suspensión de las elecciones. Hoy por hoy hay estrategias en función de eso. Si suspenden, si no se dan más, si no se dan más. Hoy por hoy discuten, y te invito a que chequees los diarios, desde el oficialismo, desde la oposición, cómo los dirigentes políticos están hablando en campaña. Fíjate lo que es el Juntos por el Cambio, desde Macri, Patricia Bullrich, Vidal si entra, no entra, si Larreta, si esto, o sea, están en campaña, esto es real, esto es visible. Y vuelto, más allá de la afinidad o la vocación política, hay un motor y un movilizador que es el dinero, y se necesita dinero para hacer política.
La segunda pregunta está, ¿me dijiste? Va relacionada a los errores que se cometen en las campañas, en los medios de comunicación. Qué sé yo, cada candidato, cada partido, cada dirigente entabla su estrategia de comunicación. Hay dos líneas. Una es la que vos hacés, la que vos diseñás, y otra es cómo lo haces en los medios de comunicación. Cuando digo una es de vos con vos, o sea, desde cómo hablás, desde cómo te expresás, desde lo que hacés, desde cómo te vestís, desde... hay dirigentes que ni siquiera saben hablar, hay dirigentes eso por un lado. Hay dirigentes que hasta tienen mucho financiamiento y tienen muchas buenas intenciones, pero no saben hablar. De hecho, te podría enumerar una lista larga de tipos que han llegado y que son dirigentes, funcionarios actuales, que son así. Otro es lo que vos entablás con respecto a los medios de comunicación. Vos podés ser muy buen dirigente, tener muy buenas características, tener potencial y hasta tener dinero, y eso no te asegura tener un entre en los medios de comunicación. Esto es debatible y es para charlar. Yo te lo firmo como que trabajo en medios de comunicación. Vos me podés traer al tipo más pituco, millonario, tenga plata, viene bien empilchado, perfumado, acompañado y todo lo que vos quieras. Si el tipo a mí no me da un título, no me dice algo que me genere repercusión en mi medio, no me sirve. Lo traeré una vez, no funcionó y se va. ¿Se entiende? Eso es desde la comunicación. Por eso los dirigentes políticos trabajan mucho en eso. O sea, armar un dirigente político, promocionarlo y llevarlo a los medios de comunicación es difícil y es costoso. Hay necesidades materiales y hay necesidades naturales. Algunas de esas cosas naturales se pueden trabajar, hay otras que no se traen y sonaste, no vas a llegar. ¿Se entiende? Sí, Gustavo, muchísimas gracias. No, gracias. Bueno, espectacular. Vamos a cerrar acá. Muchísimas gracias, Gustavo, por tu tiempo. Espectacular la charla. Gracias por tomarte tanto tiempo para responder todas las preguntas. Y bueno, al resto, no, gracias por haberse conectado. Ahí en el chat dejamos los links de las redes sociales. También dejamos el número institucional de Argentia, por si alguno quiere hacer, como comenté al principio, de charlar, quiere conocer un poco más, que le presentemos a Argentia, incluso venirse y charlar un rato. Desde ya están bienvenidos, nos vamos a comunicarse ahí. Y también dejamos, por último, una encuesta, por si quieren responder, para, bueno, saber qué les pareció esta charla, si hay algo para mejorar, si hay algo para cambiar, también temas que ustedes quieren proponer para futuros ciclos de actualidad política, los pueden mandar ahí. Sí, muchísimas gracias por conectarse, nos estamos viendo en 2 semanas para la charla sobre política económica, que va a ser la última del ciclo. Gracias a todos. Gracias, buenas tardes, buenas noches. Gracias. Gracias, hasta luego, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.